y trabajo social comunal. Dice, orígenes históricos, modelos sanitarios actuales y teorías. Sabemos pues que trabajo social se ha iniciado en la época de Revolución Industrial, donde obviamente que había pues las desigualdades sociales, ¿no? La jerarquía social, la familia rica, la familia pobre, ¿no? Las familias pudientes, etcétera. Entonces, es en medio de estas desigualdades que nuestras colegas que han iniciado el gran labor buscando la justicia social es el que se crea pues lo que es el asistencia social, ¿no? A favor de los más vulnerables, obviamente. La población más vulnerable, obviamente, son los niños, ¿no? Las personas que no tenían economía suficiente, las personas que no tenían la alimentación suficiente en ese entonces, y son ellos mismos los que trabajaban para las industrias, los monstruos de ese entonces, ¿no? Entonces, dice, el trabajo social fue concebido dentro de esta lógica, una herramienta para aliviar tensiones, un remedio mínimo para los síntomas de un modelo económico desigual. Entonces, trabajo social hasta hoy en día se sigue considerando pues que nosotros aliviamos tensiones en las familias que de repente que están sufriendo lo que es la violencia familiar, una dinámica familiar saludable, etcétera, ¿no? Eh, pero, ¿cuándo es o cuándo nace o en qué año nace el trabajo social sanitario netamente, ¿no? Dice, gracias al doctor Richard Cabot, quien es el primer médico en contratar a una trabajadora social en el hospital de Massachusetts en 1905, siendo exactamente el 3 de octubre de este año, ¿no? Entonces, es por eso que al doctor Cabot se le reconoce o se le dice precursor del trabajador social clínico. ¿Ok? Entonces, el doctor vio la necesidad de conocer los factores sociales del paciente, es decir, de todo lo que le rodeaba al paciente, los cuales incidían en su enfermedad del paciente. Es ahí donde por primera vez asistencia social se ubica, le contratan en un pasadizo, ¿no? Donde ella podía orientar, etcétera, cumpliendo sus tres primeras funciones principales, que eran ser crítica y ayudar a socializar la medicina. Es decir, ella estaba participando en el mundo de la prevención, orientación o asesoría, ¿no? Proporcionar información sobre los factores sociales y psicológicos de los pacientes, dice ejercer de traductora entre el médico y el paciente en la familia, ¿no? Funciones primordiales que todavía hasta hoy en día seguimos cumpliendo todos los profesionales que seguimos interviniendo en el área clínico. Ahora, los modelos de intervención del trabajo social son varios, les he considerado los más importantes y los más resaltantes y las que deberíamos de conocer, ¿no? De pies a cabeza. Dice el modelo psicosocial, dice. Es conocido como trabajo social de caso. Este es el modelo que ha sido expuesto por Mark Richmond, Gordon Hamilton, pero también por Florence Holtz. Ellos son los máximos representantes del trabajo social de caso. ¿Ok? Entonces, este modelo ha sido influenciado por el psicoanálisis y el modelo médico de causa-efecto. ¿Ok? Entonces, generalmente este modelo trata o nos dice que debemos de escuchar activamente al paciente para poder comprender su realidad y de tal realidad podemos trabajar o intervenir para generar un cambio en el paciente, ¿no? Tanto en el nivel personal, familiar, etc. Este modelo psicosocial tiene como fase inicial lo que es la formulación del diagnóstico o la exploración, ¿no? A través de las entrevistas, etcétera, la escucha activa, la observación, etcétera. Eh, Se podría dar, dice, comprende 3 a 5 entrevistas, es decir, 3 a 5 sesiones, porque en una primera sesión no se va a poder sacar
la cantidad de información que nosotros tendríamos que requerir, ¿no? Si nosotros trabajaríamos con una sola entrevista, sería algo no de calidad, atención de calidad no estaríamos dando, ¿ok? Entonces, además, este modelo psicosocial en su fase inicial cuenta o distingue tres tipos de diagnósticos, que es el etiológico, el dinámico y de clasificación. En cuanto al etiológico, busca pues que las fuerzas que están presentes aquí ahora se refiere de que cuáles son netamente la dificultad o el problema que se está desatando en este momento que el paciente está en consulta. En cuanto al dinámico se refiere o busca expresar la interacción, las dificultades o facilitar las soluciones, se estudia la interacción entre el cliente y las otras personas. Es decir, vamos a buscar ya la relación o hasta dónde abarca lo que es el problema del paciente, ¿no? O no sé si es a un familiar o con quienes va directamente relacionado el problema. De clasificación dice, el diagnóstico trata de comprender cómo funciona el sistema biopsicosocial y también cuál es la relación del cliente con otros subsistemas. Es decir, cómo está funcionando en este momento que el usuario nos está pidiendo una intervención social o que lo tomamos como un caso social, cómo está en cuanto a su psicología, cómo está su vida social y cómo está a su vida física, a su salud física, ¿no? Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que tratar de entender. Y también en esta de clasificación tenemos que encontrar la relación del cliente con otros subsistemas. Quiere decir qué tipo de relación o qué nivel de relación tiene entre sus subsistemas familiares. ¿Sí? Ahora, en cuanto al fase del seguimiento, dice plan de acción y objetivos. Cuando reflexionamos sobre cuál es la mejor manera de ayudar a un cliente, comenzamos por considerar los objetivos de un tratamiento, ¿no? Vamos a buscar qué es lo que queremos lograr, qué cambios queremos encontrar, etcétera. Y obviamente todo esto tiene que estar coordinado directamente y con consentimiento del usuario. ¿Ok? Y fase de cierre ya es pues cuando nosotros damos lo que es el tratamiento, ¿no? Ayudar al cliente a comprender qué recursos están a su alcance y cómo hacerlos ver. Eh, en este caso, en cuanto al trabajo social de caso, nosotros damos alternativas de solución, es decir, nosotros ayudamos a encontrar sus propios recursos para que él mismo pueda gestionar sus soluciones. No es que nosotros le decimos, oye, haz esto, mañana haces esto y vienes esto y esto, ¿no? Entonces, es eso, el trabajo social de caso. Modelo de intervención en crisis. Esto es un modelo también que lo tomamos muy a menudo porque en el sector salud generalmente las crisis están siempre presentes en los familiares, en los pacientes, etcétera, ¿no? Bueno, este modelo dice, es uno de los precursores de este modelo, es Naomi Golan, y las fases que netamente este modelo vamos a encontrar o está relacionado al duelo, ¿no? Al duelo que podría ser a una pérdida familiar o un suceso de repente que un familiar ha sido diagnosticado con una enfermedad crónica o incurable, etcétera, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar estas fases de negación, rebelión, negociación, depresión y aceptación. Es un proceso, obviamente, que el trabajador social va a ir acompañando en cada paso que esto, con el consentimiento del usuario, obviamente. Dice, en una fase inicial, el usuario va a tener obviamente una sensibilidad exacerbada. Muchas veces como profesional nos vamos a sentir frustradas porque no lo vamos a poder solucionar en el primer momento, la primera sesión, es imposible. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que realizar es la escucha activa, de repente preguntarle, hacer que el usuario que está en consulta no entre en confianza con nosotros, los trabajadores sociales o el profesional que está de turno, y que pueda pasar a una fase intermedia, ¿no? ¿Qué significa la externalización? Es decir, la externalización significa que nos va a poder contar a detalle todo lo que quiere sacar, todo lo malo que quiere sacar.
en cuanto al problema, qué es lo que siente con el duelo, etcétera. Y fin de la intervención dice, ¿no? En esta etapa se prepara al usuario para que aprenda nuevas direcciones y medidas de funcionamiento, es decir, cómo va a poder vivir sin la persona, ¿no? Que acaba de fallecer. Entonces le vamos dando también lo que son las estrategias, vamos buscando sus propios recursos, ¿ok? Otro caso, perdón, otro modelo que tenemos es el modelo de gestión de casos. Esto va más que nada va direccionado a lo que es la asistencia, ¿no? Por ejemplo, si encontramos un abuelito en la calle que no tiene a nadie, entonces, ¿cómo nosotros vamos a brindarle esa asistencia o ese apoyo, ¿no? En otras palabras que todavía hablamos, que es la ayuda, ¿no? Dice, planificación de servicio e identificación de recursos. Si hablamos netamente de un abuelito abandonado, en este caso, podremos contactar a instituciones o organizaciones no gubernamentales que netamente apoyan a los adultos mayores, ¿no? O también podría ser a las municipalidades provinciales, distritales, quienes asumen el rol, pues, de cuidar a los usuarios vulnerables que se encuentran en situación de abandono, etcétera, ¿no? Entonces, vincular a los clientes con los servicios necesitados a través de derivación, a través de documentos, coordinaciones, etcétera. Implementación del servicio y coordinación, ¿no? Lo ejecutamos. Seguimiento de de la prestación de servicios, dice. Si es nuestro usuario, entonces vamos realizando el seguimiento, el monitoreo, ¿no? Al paciente cómo se encuentra, si ha evolucionado en cuanto a su salud, ahora tiene su comida, cómo está, en dónde está viviendo, etcétera. Defensa para la obtención de servicio, es decir, que tenemos que realizar lo que es la abogacía, ¿no? Por derecho al adulto mayor, pues le corresponde vivir en una casa adecuada, ¿no? Entonces, nosotros vamos abogando por sus derechos, a él a que se le respete. Evaluación de los servicios, cómo va yendo, si es bueno, bueno para el usuario que le acabamos de derivar o no, o vamos buscando otra institución, etcétera, ¿no? Pero muchas veces en las provincias en las que nosotros nos encontramos, no tenemos ninguna opción o tenemos una sola opción que es la municipalidad, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver qué es lo que debemos hacer generalmente o muchas veces las instituciones nos ponen limitaciones en nuestras acciones, ¿no? Y bueno, vamos a aplicar en este modelo de gestión de casos lo que son las técnicas, gestión del tiempo, dice. En este caso tiene mucho que ver el tiempo, la rapidez, la planificación, la eficiencia de los procesos, la valorización de casos, armonización de personas, técnicas de grupo, etcétera, ¿no? Herramientas, lo que es árbol de decisiones, libre de asociación de ideas, etcétera, ¿no? Otro modelo es que corresponde, es modelo de asesoramiento del duelo. Ustedes habrán visto trabajador social en acompañamiento en duelos, ¿no? Este modelo nos enseña cómo podemos realizar un acompañamiento a una persona que acaba de perder un familiar. Entonces, obviamente que la persona en un primer momento ha desarrollado lo que es la teoría del apego a un familiar, digamos, ¿no? Que alguien que ha perdido a un papá no va a ser fácil, hoy lo pierde y mañana ya está tranquila, está feliz, ¿no? Es un proceso, obviamente, como lo decíamos en el anterior modelo. Se va a ver acá afectado la persona que pierde a un familiar directo, obviamente que va a estar destrozado. Entonces, acá nosotros vamos a entender a la persona, ¿no? Dice, el labor del asistente o la trabajadora social será de facilitador durante el proceso vivenciado por el grupo afectado. ¿Ok? El acompañamiento es muy importante. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el 1.1.3, teorías en el trabajo social. Es necesario saber lo que es, cuáles son las teorías de trabajo social en salud. Por ejemplo, dice, ¿no? Las teorías en nuestra intervención profesional nos ayudarán a comprender y desmenuzar los comportamientos o actitudes del usuario o del sistema familiar. Entonces, es importantísimo. Por ejemplo, la teoría de sociológicas, psicológicas, política social, organizativa, etcétera. Entonces nos van a ayudar desde el enfoque que nos están brindando, ¿no? Por ejemplo, mm, teorías para el trabajo social en salud, netamente, que es lo que ahora nos vamos a dedicar o
lo que nuestra sesión va relacionado directamente con salud, dice la teoría del funcionalismo, ¿cómo es que nos va a aportar al trabajador social clínico? Dice, esta teoría de funcionalismo se va a centrar en ayudar a los clientes en su desarrollo personal, es decir, nos va a ayudar. Se les va a dar un mayor relieve a los aspectos sociales y culturales. Es decir, que nosotros como profesionales vamos a valorarlo desde su cultura propia de la persona, si es quechua hablante, qué cree, si cree en las medicinas ancestrales, cómo es que nosotros lo vamos a respetar su opinión, su creencia, ¿no? El desarrollo humano está, está menos interesado en los sentimientos internos y más en los externos, como dice, ¿no? Entonces, otra teoría, me imagino, que nos va a ayudar a entender ese sentimiento interno del paciente, ¿ok? Entonces, este funcionalismo nos ayuda a valorar lo que es su cultura, ¿ya? De nuestros pacientes. Ahora, teoría de campo nos dice las variables más importantes que están actuando en los campos o espacios vitales, dice. Para comprender el comportamiento humano hay que tener en cuenta todas las variables que están interviniendo en el tiempo real. Teoría de campo nos dice que tenemos que conocer su realidad de nuestro paciente, ¿no? Entonces, con la teoría del campo nosotros nos avalamos y decimos eh, si tenemos, o perdón, si vamos a realizar una entrevista, es porque estamos haciendo uso o estamos avalándonos en la teoría del campo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a conocer la realidad netamente del paciente, es decir, con quiénes vive, dónde vive, cómo vive, qué cosa come, no come, cuánto gana, si el dinero que gana le alcanza para comprar la canasta básica familiar, etcétera, ¿no? Y otra teoría es teoría de la impotencia adquirida. Dice, esta teoría nos menciona que las personas adquieren el convencimiento de que sus acciones no producirán generalmente resultados útiles. Entonces, esta teoría nos va a ayudar a esas personas a entenderles, por ejemplo, cuando te dicen, no, yo no valgo nada, si voy a hacer tal acción, no va a servir de nada, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en una ruptura amorosa, digamos, tú le podrías dar una estrategia, pues, de repente, no sé, no, una serenata, ¿no? Entonces él se siente tan destruido y dice, no, no va a servir de nada, yo no sirvo para nada, es la persona que se siente frustrada ante sus acciones desde sin haberlo hecho incluso, ¿ya? Dice, la gente pierde la motivación, tiene ansiedad y se vuelve deprimida. El trabajador social le tiene que otorgar sus capacidades para aprender comportamientos útiles, ¿no? Como decíamos hace unos segundos, es ayudarle a descubrir sus propios recursos como persona. ¿Ok? Si Daniel se dice yo no sirvo para nada, entonces le diremos, Daniel, tú sirves bastante. ¿Por qué sirves, Daniel? Bueno, porque Daniel es inteligente de repente, porque Daniel se saca muy buenas notas en la escuela. Daniel tiene una habilidad impresionante de repente con las computadoras. Daniel tiene una habilidad impresionante, digamos, recitando poemas, etcétera, ¿no? Es sacar de Daniel lo más valioso, ¿ok? Otro es la teoría del apego. Esta teoría nos ayuda a entender lo que es la relación, am, la relación afectiva netamente entre mamá e hijo, ¿no? O eh, entre los subsistemas de los familiares, ¿ok? Entonces, ahora, esto es un resumen. Todas las teorías que nosotros hemos hablado nos menciona Ávila. Entonces, Ávila nos dice fundamentos teóricos metodológicos para la acción social netamente en el área social, dice, nos va a funcionar de esta manera. Si nosotros tenemos conocimiento suficiente o tenemos, o, no sé, estamos empleando las teorías, porque hay un montón de teorías. Entonces, por ejemplo, nos dice, ¿no? Teoría del campo, teoría del rol, teoría del conductivista, teoría de sistemas, etcétera. Vamos a poder nosotros a desarrollar nuestra metodología de intervención de trabajo social, tanto en el nivel de caso, grupal, comunidad, etcétera. ¿Ok? Y posterior, esta metodología también nos va a llevar a que nosotros podemos desarrollar los modelos en el sector salud, por ejemplo.
vamos a poder relacionarlo con las teorías sistémicas, el modelo sistémico, ¿no? Clínico normativo, intervención en crisis, ¿cómo es que nosotros vamos a poder intervenir con este conocimiento de teorías? Y asimismo, cuando nosotros vamos a poder aplicar lo que es el modelo, vamos a conocer eh, o vamos a tener facilidad de manejo de instrumentos, lo que es el familiograma, notas, entrevistas, observación, cómo es que vamos a desarrollar, por ejemplo, ¿no? Y una vez conocidos los instrumentos, también vamos a tener la facilidad de manejo de técnicas, dice observación, Rasport, habilidades para la vida, ¿no? El Rasport es una forma de comunicación o una entrevista, lo que hacen más o menos tipo reflexivo, donde tú puedas agarrar confianza con tu usuario, ¿no? Generalmente esto lo usan los psicólogos y lo que es los coaching, lo que hacen los coaching o algo así. Pero como estoy pronunciando, no soy muy buena en el inglés, ¿ok? Es no sé, no lo tenía anotado, es el coaching lo que hacen, ¿ya? Y eso no quiere decir que los trabajadores sociales no lo podemos usar. Claro que sí lo podemos usar, porque recuerden que nosotros nos especializamos en las terapias familiares sistémicas, terapias de pareja, etcétera, ¿no? Y ahora, entonces, nos va a dar ese privilegio también de que nosotros podemos estar siempre preparados en cuanto al manejo de tecnologías, dice el círculo de seis. Realmente soy sincera, primera vez que he visto círculo de seis. Eso es una tareita para mí. Y el field de notes, eso es, son unos cuadernitos muy chiquitos que los trabajadores sociales que deberíamos de llevarlo siempre en el bolsillo, dice para cualquier suceso. ¿Ok? El Genopro dice que es un programa informativo que nos permite a crear los árboles genealógicos. Entonces, interesante, ¿no? Entonces, para estar nosotros preparados. Y Vidal nos dice que si nosotros contamos con las teorías suficientes, conocemos nuestra metodología de intervención de trabajo social, conocemos nuestro instrumento que utilizamos los trabajadores sociales y sabemos cuáles son los modelos de intervención de trabajo social y conocemos nuestras técnicas de trabajo y si usamos lo que son las tecnologías, esto sería una intervención idónea, ¿no? O nuestra práctica profesional idónea. ¿Ok? Entonces, marco legal, dice. Eh, ¿Y cuál es? Bueno, marco legal generalmente se refiere obviamente a los aspectos generales en cuanto al derecho sanitario internacional. Vamos a realizarlo de manera general porque desarrollarlo nos va a tomar muchísimo tiempo. ¿Ok? Recuerden pues que los derechos humanos nacen de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Quien es el centro de un sistema integrado por órganos propios y organismos especializados. ¿Ok? También se da lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. También se da lo que es el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas. ¿Ok? Y ahí es por medio de la Carta de la Organización de Estados Americanos relativas a los derechos humanos, es que en el artículo 10 en esa carta dice derecho a la salud, ¿no? A nivel internacional dice, toda persona tiene derecho a la salud entendida como un disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, dice, ¿no? Dos dice, con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los estados aportes se comprometen a reconocer la salud como un buen público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho. Entonces, pero si eso es universal, entonces, ¿cómo es que en el Perú son los mismos derechos, etcétera? No, no. En la declaración del Alma Ata, el 12 de septiembre de 1978, se reúnen los máximos representantes de los 134 naciones, eh, donde dicen, ¿no? Donde convinieron en los términos de un solemne declaración en la que se instó a todos los gobiernos, a los agentes de salud y de desarrollo y a la comunidad mundial
a que adopten medidas urgentes para proteger y promover la salud. Entonces, gracias a esta declaración es que Perú también saca, ¿no? Lo que el gobierno, como es el ente regulador de todo el país, de todas las instituciones públicas, privadas, etcétera. Entonces, él es el que a través mm, de sus ministerios es lo que promueven las leyes, ¿no? Entonces, acá tenemos en el Perú lo que es la Ley General de Salud, ley número 26842. Esta ley dice, bueno, tiene como objetivo proteger la salud de la población peruana en condiciones de que establece la ley. Para ello promueve el aseguramiento universal y la libre elección de los sistemas provisionales, dice, ¿no? Entre los más generales que podemos decir es derecho a ser atendido con respeto y sin discriminación en el área de la salud, derecho a un tratamiento adecuado para la enfermedad, derecho a ser informado para aceptar o no pruebas o intervenciones riesgosas, ¿no? Derecho a recibir atención médico-quirúrgica de emergencia, derecho a recurrir al tratamiento de la infertilidad, derecho a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, derecho a recibir órganos o tejidos de seres humanos vivos o cadáveres, ¿no? Por medio de donación. Entonces, como podemos ver, todas las leyes están a nuestro favor de todos los peruanos. Ahora, vamos a ver en el punto 2.4 la gestión, organización y evaluación de los establecimientos de salud. Nuestro sistema de salud a nivel Perú, lo podemos entender por medio de este cuadrito. Creo yo, es un poco más comprensible porque nuestro sistema es mixto, entonces por lo tanto se convierte un poquito complicado en realidad, ¿no? Porque si nosotros estaríamos analizando a profundidad institución por institución, entonces estaríamos entrando un poquito más tedioso el tema, ¿no? Pero sin embargo, eso no nos impide a que no lo podamos hacer. Dice, ¿no? En el sector público se encuentran las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y familias. En el sector 2 se encuentra el sector de seguro social para todas las personas aseguradas o para todos los trabajadores formales, ¿no? Y sus derechos habientes. Y en el sector privado se encuentran pues todas aquellas personas que puedan pagar su atención en salud de acuerdo a las posibilidades de su ingreso económico. Entonces, la institución máxima o la institución que funciona como rector es el Ministerio de Salud para los tres niveles. En cuanto a la supervisión para el sector público y el sector de seguro social, está en su salud, ¿no? Eh, También ve los sectores privados, pero generalmente el sistema de bancas y seguros es el que supervisa en cuanto a lo privado, ¿ya? Modulación de financiamiento para el sector público está el CIS fiscal, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior en caso de salud y el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en cuanto al aseguramiento de fondos, está el CIS, el FISAL, el IAFAS y el Salud Pol también para el sector público. Y para el Seguro Social está el Salud mismo, a través de su recaudación, ¿no? De los pago de las empresas empleadoras. ¿Ok? Y para el sector privado, como aseguramiento de fondos, está lo que son las EPS. Las EPS son las entidades prestadoras de salud, lo que es el EPS Pacífico, RIMAC y los seguros privados. Entonces, es así. A ver, por cuestión de tiempo vamos a pasar este cuadrito. Ok. Eh, Otro punto que nosotros debemos de entender para, para tener un poquito más amplio lo que es el sistema de salud que maneja Perú
es cuatro procesos claves del sistema de salud, ¿no? Abarca lo que es el financiamiento, es lo que dijimos, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones o las áreas que recaudan el financiamiento, el dinero para que pueda funcionar el sistema de salud, ¿no? El presupuesto, la mancomunación, compra estratégica de servicios, los medicamentos, quién es el que provee, etcétera, ¿no? Y la rectoría, obviamente, que se encuentra pues por el Ministerio de Salud, conducción sectorial, regulación y fiscalización, armonización de la provisión del servicio de salud, garantía del aseguramiento de salud, modulación de financiamiento, medición de ejecución de las funciones esenciales de la salud pública. Y los asistenciales nos encontramos pues en las redes prestadoras, que es los hospitales regionales, postas, centros de salud, etcétera, ¿no? En los tres o cuatro niveles de atención: primer nivel de atención, segundo nivel de atención, cuarto nivel de atención, ¿no? En cuanto a prevención y promoción de salud, recuperación y rehabilitación de salud. Y el abastecimiento, ¿no? Otro área, otro, um, ay, perdón, abastecimiento, ahí, y netamente en abastecimiento tienen que ver la programación, adquisición, almacenamiento, distribución y uso de productos farmacéuticos, dispositivos, a que a nivel nacional esté proveído por todos los medicamentos correspondientes, ¿ok? Dice, en el sector público, perdón, en el sector público asegura la mayoría de los ciudadanos en el Perú. Dice, el sistema integral de salud por el Ministerio de Salud, el 73,1% es la cantidad de asegurados, ¿no? En el de salud tan solamente tenemos el 28,0% y en otros o en sectores privados el 8,3%, todos aquellos que puedan pagar con su ingreso económico, ¿no? Privado. Y lo que son los EPS, 2,9%, ¿no? Entonces, eso está entrando en lo que es la privada. Eso es más o menos el panorama de los asegurados. Ahora, todo esto, nuestros asegurados, tanto en el sector privado, tanto en el sector público y por el seguro social, recordemos que el Ministerio de Salud es el ente rector y como ente rector es el que trabaja o encabeza lo que es la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, Perú, País Saludable. Hemos arrancado ya esta política, ya lo estamos trabajando, todos los asistenciales que estamos ya en los hospitales, tenemos conocimiento, pues que ya lo vamos trabajando, ¿no? Nosotros somos los que vamos a ejecutar esta política nacional, por ejemplo, ¿no? Objetivos principales y lineamientos, dice, ¿qué es lo que quiere lograr el Ministerio de Salud a través de sus redes prestadoras de servicio de salud? Es mejorar los hábitos y conductas y estilos de vida saludable de la población. Es una tarea ardua. Va a depender del nivel de educación de los asegurados, va a depender también del nivel de comprensión educativa, tantas cosas que pueden, ¿no? Etcétera. Mejorar los hábitos y conductas saludables de la población. Como coordinador, como pueden ver, está el Ministerio de Salud. En realidad participan todos los ministerios: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, etcétera, ¿no? En realidad, esta política vamos a llevar en equipo. Otra parte que es los objetivos principales del lineamiento, otro es mejorar las condiciones de vida de población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud, dice, ¿no? ¿Y cuáles son los lineamientos que se va a trabajar? Dice, desarrollar e incorporar la investigación e innovación tecnológica en las estrategias para la prevención de riesgos, protección del daño, recuperación de la salud y capacidades de la población, etcétera, ¿no? Garantizar un adecuado acceso e inocuidad de los alimentos y derivados de la población, etcétera. Entonces, como pueden ver, todos los ministerios participan. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué? ¿Por qué que tiene que ver acá la política? Tiene que ver mucho, porque nosotros estamos trabajando bajo esta política nacional y tenemos que conocer realmente, ¿no? Entonces, a ver, la figura del trabajador social en el área de salud. ¿Cuál es nuestra figura? ¿Cómo es que nosotros nos vamos a ir desarrollando o cómo es que
¿Cómo trabajamos? A ver, vamos a verlo, ¿ya? El trabajo social en el área de salud y la atención directa al público, netamente. Trabajo social en salud, obviamente que es un proceso que nosotros vamos a llevar netamente con los usuarios enfermos o con los usuarios que están solicitando atención en salud, ¿no? O en busca de salud integral, mejor dicho. Dice reconoce, o el trabajador social clínico dice reconoce las carencias y necesidades sociales que inciden en este proceso. Por lo tanto, tenemos que identificar lo que son sus redes de apoyo como familia o, o las personas que le rodean, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo del trabajador social clínico? El objetivo general que nosotros vamos a buscar, los asistenciales, es garantizar una atención de excelencia mediante una intervención marcada por la responsabilidad, compromiso, eficiencia y eficacia, mostrando una atención especial a los problemas y necesidades particulares de los usuarios. En sesiones anteriores habíamos dicho que es prohibido generalizar los casos. Ya hay que ver la particularidad de cada caso. Jorge no tiene la misma enfermedad a Pedro, ¿no? Si A o B tiene, perdón, si A o B tienen la misma enfermedad, eso no quiere decir que la enfermedad esté siendo con el mismo avance o con el mismo nivel, ¿no? Entonces, de repente, Pedro lleva unos tratamientos con otros medicamentos que no lleva. Entonces, va a ser tan diferente y por eso es que nos prohíben la generalización por ética profesional. ¿Ok? Objetivos específicos. Fortalecer el núcleo familiar mediante un proceso metódico que motive a los usuarios a ser agentes activos en su desarrollo, fomentando la toma de decisiones, Lavado ya. llevar a cabo acción orientadas a la prevención, promoción y recuperación y rehabilitación de la salud, establecer alianzas estratégicas interinstitucionales con el fin de brindar apoyo integral al paciente. ¿Ok? Es la figura que nosotros vamos a presentar ahora. La figura del trabajador social se va a presentar en todo momento en los tres niveles de atención: intervención individual, intervención familiar, intervención grupal. ¿Ok? Como ya lo hemos dicho, hay que ver las particularidades de cada caso, tanto en el nivel individual, tanto en el nivel familiar y tanto en el nivel grupal. ¿Ok? Hay un audio activado, por favor. Voy a pedir que lo podrían silenciar. Muchas gracias. Entonces, con esta intervención, el, la presencia de una trabajadora social en salud, ¿qué es lo que busca? ¿No? Ya lo hemos visto, pero generalmente es que nosotros vamos a buscar modificar las conductas no saludables del paciente. ¿Ok? Promocionar conductas saludables en todo momento porque nosotros ayudamos al diagnóstico. Somos profesionales que ayudamos al diagnóstico médico. Ahora, si nosotros vamos a intervenir, bueno, tenemos ya los objetivos, estamos viendo la intervención individual, familiar y grupal. Entonces, nosotros tenemos que tener en conocimiento lo que son los determinantes sociales de la salud. Con estos determinantes sociales de la salud, nosotros vamos a colaborar bastante al médico, vamos a colaborar bastante a la obstetra, vamos a colaborar bastante a, digamos, a psicología, en realidad a todo nuestro equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener amplio conocimiento sobre cómo es su educación del usuario, cuál es su nivel de instrucción, sabe leer, no sabe leer, quién de su familia sabe leer, etcétera, ¿no? Hasta para poder administrar o para seguir el tratamiento o se necesita leer. Entonces tenemos que buscar las estrategias, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es su ingreso económico, por ejemplo, del usuario que estamos atendiéndolo? ¿Tiene empleo, no tiene empleo? ¿Sus familiares tienen empleo, no tienen? ¿Cuánto es su ingreso económico mensual? ¿No? En cuanto a la vivienda, dónde vive, cómo vive, con quién vive, si tiene agua, agua potable, tiene, etcétera, ¿no? Los servicios básicos no tiene. Alimentación.
para que esa persona se encuentre enfermo, cómo era su tipo de alimentación antes de la enfermedad y cómo es que nosotros vamos a verificar si es saludable o no su alimentación, ¿no? Obviamente que ahí está el nutricionista, pero nosotros también podemos colaborar y decir, mira, hemos encontrado una vivienda en condiciones inadecuadas, bueno, no, sin limpieza, de repente el cuy está en la cocina, por lo cual está todo lleno de pelo, la comida muchas veces se come lleno de pelo, etcétera, ¿no? La cuestión es que como nosotros, conociendo estos determinantes sociales de la salud, podemos colaborar con la información a nuestro equipo multidisciplinario de tal forma plantearnos los cambios que estamos buscando, ¿ya? Y promocionar los estilos de vida saludables. En estos determinantes sociales de la salud vamos a clasificar, digamos, pobreza, podemos clasificar a un usuario pobreza, no solamente económico, sino multidimensional de repente, vivienda, comida, etcétera, ¿no? De repente vive en una situación marginal, de repente en su casa existe violencia, violencia física, psicológica, sexual, etcétera, en pareja, o de papá a hijo, o de mamá a hija, etcétera. Hoy en día todo se puede esperar, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que ser un poquito más detallados en cuanto a lo psicosocial. Mala calidad de los servicios, podemos encontrar, ¿ok? ¿Y cuáles van a ser nuestras poblaciones específicas de intervención? Obviamente que van a ser los niños adolescentes, adultos mayores, poblaciones vulnerables, personas con discapacidad, niños con discapacidad, etcétera, ¿ya? Ahora, una vez con creo que ya lo hemos hablado un poquito de esto. Una vez conocidos los determinantes sociales, eh, así por teoría, por autores, digamos, o por la práctica profesional, etcétera. Entonces nosotros cuando realizamos una atención directa netamente a nuestros usuarios, vamos a poder realizar la metodología de trabajo social o la metodología de intervención de trabajo social en salud de manera sencilla y va a ser más fácil todavía para nosotros, ¿no? Porque vamos a poder realizar lo que son las entrevistas, ¿no? La exploración, ¿no? A través de la técnica de observación, de repente se va a necesitar lo que es la visita domiciliaria, etcétera, ¿no? Posterior vamos a poder definir cuál es el problema netamente que aqueja a nuestro usuario, ¿no? A posterior vamos a poder planificar una intervención donde vamos a dar efecto al plan de tratamiento social, ¿no? Por ejemplo, ¿qué consejería le vamos a dar? Si al señor Pedro le hemos encontrado en su casa a través de visita domiciliaria que sus cuis están en la cocina y es por eso que el señor Pedro y su familia sufren dolor de barriga, digamos, ¿no? Un ejemplo muy a menudo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo le vamos a ubicar, perdón, educar a la familia que los cuis no deberían de estar en la cocina? Entonces, es eso, promover los cambios de estilo de vida saludable. Otro que nosotros debemos de tener mucho en cuenta son los lineamientos de calidad en la atención directa al público. Después hemos atendido atención directa a través de la metodología de trabajo social, pero ¿cómo es que le vamos a dar esta, esta atención directa, pero de calidad? ¿Cómo le damos? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez? ¿Ustedes han sido empáticos alguna vez con sus pacientes? Han dicho, oye, ¿qué pasaría si el señor Pedro vive así? ¿Por qué vive así? Nos hemos hecho tantas preguntas, ¿no? Entonces dice, la calidad es la capacidad para satisfacer a los usuarios por el impacto previsto y no previsto. Es decir, si Jorge vino a un centro de salud, porque de repente, bueno, le dolía la barriga muy a menudo, siempre viene, él tiene o viene con el objetivo de que le quiten el dolor de barriga y, bueno, que le den su medicamento, ¿no? Entonces, pero nosotros vamos y decimos, señor Pedro, eh, le llevamos a consulta, le invitamos a pasar, obviamente con su consentimiento, entonces empezamos a hablar sobre sus estilos de vida, le vamos haciendo preguntas, pero señor Pedro, ¿por qué tiene el QI ahí? ¿Habría posibilidades de reubicar a los cuisitos de repente a otra área, con tal de que ustedes puedan de repente comer tranquilos, de repente ya no lleno de pelos, etcétera, ¿no?
tratar de hacer de que él reflexione y se dé cuenta si pues efectivamente yo tengo los queers, pero yo lo puedo trasladar a otro lugar y con fin ya no, o de repente se van disminuyendo los dolores de barriga, etcétera, ¿no? Pues ya se podría decir. Entonces, es eso, ¿no? Él vino netamente para poder adquirir su medicamento y terminar con el dolor de barriga. Pero en esa consulta o en ese día que acudió al centro de salud, la trabajadora social se acercó y le empezó a hablar sobre los estilos de vida saludable y el señor Pedro se dio cuenta que el cuyicito o el cuyo, el animalito, es el que genera o la causa principal o una de las causas que le genera los dolores de barriga en la familia, se podría decir, ¿no? Entonces, Pedro reflexiona y podría realizar lo que es el cambio del lugar, ¿no? Entonces, es eso lo que hay que generar, lo que son los cambios, la calidad de atención. Si Pedro viene por un servicio, Pedro se puede atender en 3 servicios, ¿ok? Dice, también la calidad tiene que ver mucho con la eficacia, pero ¿qué es eficacia? Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o desea tras la realización de una acción. ¿Ok? Entonces, si el médico le ha dado su medicamento, ok, se realizó una eficacia en el centro de salud netamente, pero dice eficacia es la capacidad de obtener un resultado en el uso posible de en el menor uso posible de los recursos. Es decir, hace un rato les decía que la institución en que laboramos muchas veces nos pone límites, ¿no? Para realizar acciones más notorios, se podría decir, muchas veces se necesita lo que es la inversión económica, ¿no? Y las instituciones no nos brindan. ¿Y cómo es que nosotros podemos generar el cambio en nuestros usuarios sin dinero? Entonces, ahí es un reto tremendo para nosotros los profesionales. En realidad, para todos los profesionales en todo sector, no solamente para los trabajadores sociales. ¿Ok? Entonces, ahí es el reto. ¿Cómo realizamos cambios sin inversión económica o con poca inversión económica? ¿No? Ahora dice, herramientas que nos lleven a brindar una calidad de atención en el centro de salud, ya como equipo multidisciplinario. O también podemos tomarlo como personal. Por ejemplo, es muy importante que nosotros podemos realizar la FODA. La FODA, el trabajador social lo conoce muy bien, de arriba a abajo. Entonces, nosotros como persona, ¿alguna vez ustedes, estimados participantes, han hecho esta herramienta o esta técnica o este instrumento lo han desarrollado con ustedes mismos? Por ejemplo, yo como Judy, ¿cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuáles son mis amenazas como profesional y como persona también se podría decir, ¿no? Porque nos ayuda a darnos cuenta, nos ayuda a evaluar. Muchas veces hay esa necesidad de evaluación profesional y ver, oye, sí, pues he estado de repente atendiendo a los pacientes de manera ya automatizada, ¿no? Lo mismo, las historias son los mismos, pero qué raro, pero ¿por qué las historias son los mismos y los casos no son los mismos, ¿no? Entonces, ahí hay que evaluarnos bastante, ¿sí? Porque nosotros, mientras más conocemos la realidad del paciente, mucho más podemos dar, mucho más soluciones estratégicas podemos brindarles, ¿ok? Dice, pedir capacitaciones en Coach, habilidades blandas, atención a humanizados, herramientas. Hoy en día, en la actualidad, los profesionales de salud, por el mismo hecho de vivir en un mundo de tecnología, de estrés, de trabajo, recarga laboral, etcétera, estamos brindando una atención de mala calidad, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos la FODA, nos analizamos como persona y como equipo multidisciplinario, podemos pedir lo que a nuestro director o a nuestra red prestadora de servicios de salud, capacitaciones en realidad, para que nosotros podamos irnos sensibilizando como humanos y como profesionales. Por ejemplo, en las habilidades blandas, si antes ibas, de repente no gestionabas tus emociones y te descargabas tu estrés como un paciente, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos a tener este quench mm, con algún psicólogo, con una trabajadora social especialista, entonces vamos a poder reflexionar, ¿ok? Vamos a aprender a gestionar nuestras emociones,
ya nos vamos a responder de alguna manera, ya le vamos a hablar más bonito al paciente, más suave. De repente, si un paciente viene gritando, nosotros también nos ponemos gritando. Entonces, una vez capacitado, una vez sensibilizada frente a estas acciones, nosotros ya la próxima no vamos a gritar, sino vamos a empezarles a escuchar de repente para poderlos apaciguar a los pacientes. ¿Ok? Entonces, otro lineamiento de calidad en la atención directa al público son los lineamientos generales que debemos de conocer todo trabajadora social: el respeto y la dignidad al paciente, atención personalizada, ¿no? A o B, de repente por ahí un paciente quiere hablar contigo y tú estás con otro paciente, obviamente que no lo vas a atender, ¿no? Por eso tienes un consultorio o un lugar privado para poderlo atender. Comunicación afectiva, hay que ser empáticos con el paciente, una escucha activa, evitemos los celulares durante la entrevista, hay que hacerle sentir cómodo al paciente y hay que valorar sus sentimientos y sus opiniones al paciente. ¿Ok? Colaboración, coordinación, esto se refiere con el equipo multidisciplinario porque somos un equipo, por ejemplo, una mesita de cuatro patas, si una pata se rompe, ya nada va a ser igual, ¿no? Entonces, por eso que llamamos equipo. Lineamientos específicos para la atención social va a ser lo que es la evaluación de las necesidades del usuario por el que nos está solicitando atención, apoyo emocional que debemos brindar en todo momento, conexión con recursos comunitarios si es que lo requiere este paciente, abogacía. Abogacía significa pues que nosotros los trabajadores sociales siempre tenemos que estar abogando para que se le atienda, para que tenga este acceso a derecho a salud, para su tratamiento, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hace unos días nos pasó un tema de que mm, un usuario reclamaba de que, bueno, un profesional le había tratado mal. Él decía que no le quería dar un cupo adicional. Y la doctora decía, pero eso no es un derecho de ella, ¿no? Más bien es un cupo adicional, es voluntad del médico, decía. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que deberían de apoyarle no, o el usuario o el paciente es el que tiene siempre la razón? ¿Ustedes podrían darle la razón en este caso? Entonces, es una situación complicada para el trabajador social muchas veces, porque puedes ganarte enemistades, que tú no me has apoyado, que a ti se me has apoyado, tú como profesional o del equipo deberías apoyarme, ¿no? Muchas veces. Entonces, hay que tener mucho cuidado también. Recuerden, pues, que nosotros defendemos a los derechos humanos, pero también defendemos lo que es la justicia social. Los derechos humanos va acompañado de la justicia social y de los hechos reales, ¿ok? Entonces tenemos que tener llegada de cómo hablar al paciente también. No es que le vas a decir, oye, este cupo adicional es no le corresponde dar, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que le explicamos al paciente y le damos una solución inmediata u otro, ¿no? Lineamientos para la atención en situaciones de crisis. Esos son los lineamientos más específicos. Por ejemplo, si un usuario entra en crisis, puede ser por un fallecimiento familiar, porque le acaban de dar, o bueno, no recibió una noticia que le impresionó mucho, por salud de su madre, de su esposo, etcétera. La intervención tiene que ser inmediata. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, no vayas a decir, vuelves mañana, pasado, para eso está la trabajadora social, para que nosotros podamos ser el soporte socioemocional en el momento que se desata la crisis, evaluación de la situación de inmediato, colaboración con otros servicios, si es que esta señorita o señora requiere, digamos, atención en enfermería, atención psicológica, o no sé, por la crisis que está pasando, necesita o contacto de otro familiar, etcétera. Entonces ahí estamos nosotros, ¿ok? Apoyo emocional, seguimiento y evaluación del caso, ¿ok? Alineamientos para la atención en situaciones de vulnerabilidad. Es lo mismo, ¿no? Identificación de la vulnerabilidad que tiene que ser atendida en un tiempo prudente. Acá dice la ética en la intervención desde el trabajo social en el área de salud. Como ya veníamos diciendo, en el área salud o en cualquier otra institución, las decisiones que un trabajador social va a tomar, a veces, muchas veces nos vemos en una situación complicada porque muchas veces vamos a tener que poner en una balanza
quién es el que tiene la razón y quién no, o digamos, o quiénes van a ser perjudicados con la noticia o con la decisión, cuántas personas, quiénes son, etcétera, ¿no? Vamos a tener que evaluar. Por eso dice, la ética debe guiarse en nuestras acciones, definir los criterios que van a fundar nuestras orientaciones, nuestros conocimientos, valores, finalidades y modos de acción. La deontología en ética del trabajador social sanitario es la rama de la ética que trata los deberes, especialmente de los que rigen actividades profesionales, así como el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de la profesión, ¿no? Entre ellos es pues respeto a la dignidad y autonomía de nuestros usuarios, no maleficencia, no causar daño a las personas, familias y comunidades, no hay que actuar, no hemos estudiado para hacer daño a otras personas, hay que tener mucho cuidado. Pero si A o B, nuestra mentecita nos estaría llevando o conocemos de repente a personitas que están ya pensando con pensamientos maléficos, entonces necesita ayuda, ¿no? Entonces hay que apoyarla, para eso estamos, ¿no? Em, Justicia, actuar con justicia siempre, confidencialidad, privacidad, no discriminación, trabajo en equipo. ¿Ok? Esas son las éticas profesionales más generales. Acá tenemos pues el Código Ética de Profesional de Trabajo Social del Perú. Podemos de repente leerlo, este código. Solo busquemos con esto. Dice, la práctica del trabajo social es una función social que exige de quienes la ejercen integridad, empaña fe en la dignidad y el valor del hombre, respeto por las diferencias individuales, dedicación al servicio y entrega a la verdad. Requiere el dominio de conocimientos y habilidades adquiridos mediante la formación y experiencia profesional. El objetivo es el brindar trabajo uno, servicio con honestidad y competencia. Entonces, como profesionales, hay que tomar decisiones adecuadamente en cuanto al reglamento de la institución. Hay que conocer las normativas, los reglamentos, el flujograma de la institución, etcétera. ¿Ok? Y el trabajador social en el Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo está? ¿Ok? Ya vamos a terminar. Dice instrumentos de trabajo y clasificaciones. ¿Y cuáles son los instrumentos que generalmente usamos los trabajadores sociales? Dice, es el informe social que no nos puede faltar porque para derivación, para derivar a una institución fuera del centro de salud o del hospital necesitamos este informe social, ¿no? Ficha social, gestante, niño, adolescente. A ver, acá está. Acá no sé si se puede notar. Ficha social, niño, adolescente. Acá va todas las informaciones que nosotros deseamos recabar, pero de repente en esta ficha no contiene pues lo que tú deseabas, pero lo puedes agregar, ¿no? Lo puedes sumar, recuerda, ¿no? Nada está establecido, tú puedes cooperar con tu profesión. ¿Ok? Ficha social de evaluación social socioeconómica, existe acá, nos vamos a volver ya, acá está, eso. Aquí está en la segunda parte y esto es la primera parte, ¿no? Como pueden ver, ficha social de evaluación socioeconómica es del sector salud, estado de salud, diagnóstico de salud, ahí todo te pide los datos. Y recuerda que si alguna colega pues te pide apoyo en compartir, hay que compartir, colegas, hay que compartir. Eso nos falta mucho en trabajo social, bastante nos falta. Lo que es la empatía entre colegas, el apoyo, el trabajo en equipo entre colegas. Hablamos mucho de equipo, pero entre colegas estamos un poquito desgregados, ¿no? Hay que cambiar eso. Aquí está la ficha social de la mujer gestante, nombres, apellidos, los datos, el núcleo de convivencia, con quién es el que convive, la situación económica de la mujer gestante, su situación de vivienda y cuál es el diagnóstico social que le vas a poner. Si tiene o no riesgo social, alto, moderado, bajo, etc. Y cuál es el tratamiento o sugerencias que le vas a brindar, ¿no? De acuerdo al caso que tú hayas encontrado. Ficha social de caso indigente, si es que en caso estuviéramos atendiendo a un abuelito en abandono, persona indigente. ¿Ok?
y el trabajo social y el avance de la tecnología y la información. ¿Ok? Ya vamos a terminar, ya me faltan creo que dos láminas nada más, ¿ya? Dice, para generar praxis innovadores en el ámbito de la salud, debemos de tener en cuenta los siguientes elementos. Conocer los ambientes digitales y saber usarlos para facilitar los procesos burocráticos. Hoy en día, en la actualidad, a partir de la pandemia, mm, todo se empezó a digitalizar, ¿no? Todos los trámites se realizan a través de los sistemas, de las plataformas, etcétera. Entonces, es muy necesario que nosotros nos podamos entrar en el mundo de la tecnología, de la innovación, etcétera, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿cuántos de ustedes trabajan con el IA? El IA hoy en día es un boom. Hace poco discutíamos con una colega y decíamos, pero el IA nos está volviendo flojos. Oye, pero hay una cosa, depende si tú te quieres volver flojo, porque el IA sí es un apoyo, pero tienes que corroborar la información, ¿no? El IA sí te da sugerencias, pero tú lo tienes que leer, si el IA te da un autor, tú lo tienes que leer. No es que lo vas a poner todo lo que te dice la IA. Entonces, es eso, ¿no? Cómo nosotros trabajamos o nosotros trabajamos para la tecnología o para el IA, o es que la IA trabaja por nosotros. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar capacitadas, altamente capacitadas para el manejo de los tablets, los Word, Excel, PowerPoint, Prezi, etcétera, ¿no? Y el futuro del trabajo social en la salud y el desarrollo de las competencias e innovación, dice. El desafío para los trabajadores sociales en este mundo de la competencia y este siglo XXI es volver a reconstruir nuestra profesión. Hemos visto desde la historia del trabajo social, yo sé que ha sido algo general, pero no olvidemos de dónde nació trabajo social, con qué fin nació trabajo social. Entonces, es volver a ver nuestro nacimiento de trabajo social y reconstruir nuestra profesión en el sector salud principalmente. ¿Ok? No hay que dejar de lado nuestras funciones, nuestros objetivos que tenemos que lograr con nuestros pacientes. Los trabajadores sociales tenemos las claves de la transformación. ¿Por qué dice que ya tenemos claves? Porque recuerden que dice, ¿no? Pues las prácticas diarias revelan una gran verdad ignorada. Aquellos marginados por nuestras sociedades, los invisibles, los olvidados, los exiliados, son en realidad expertos en resiliencia y de crecimiento. Si nosotros hemos logrado cambios y hemos logrado que nuestros usuarios sean resilientes, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a entrar en uno de la competencia? ¿Cómo es que nosotros vamos a dejar legados, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a dejar información a las colegas que están viniendo atrás, que se están formando a través de la investigación social, sistematización, planificación estratégica y operativa, coordinación, articulación de trabajo en red y muchas cosas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Lo que nosotros debemos de hacer. Otro es que el trabajo social en el siglo XXI debe ser parte de la solución. ¿Ustedes creen que debemos ser parte de la solución o parte de la prevención? Hoy en día, en los últimos años, se habla mucho de la prevención. ¿Para qué llegar al problema si nosotros pudimos haberlo evitado con lo preventivo? Entonces, trabajemos en lo preventivo. Si es que ya el problema está hecho, bueno, trabajemos en la solución, pero también trabajamos en la prevención, ¿ok? A través de metodologías de desarrollo, valores arraigados en la justicia social y una visión sistémica, contamos con herramientas para enfrentar los desafíos complejos de nuestro tiempo, pero esta misión no puede llevarse a cabo de manera individual, depende de una dinámica colectiva. Tú, trabajadora social que estás en el sector educativo, que estás en el sector salud, que estás en el sector empresas privadas, que estás en el sector de municipalidades o gobiernos regionales, locales, etcétera, desde donde estés genera el cambio. Siempre genera el cambio positivo en tus usuarios, en tus clientes, en tus pacientes. Entonces, de tal modo que nosotros podemos seguir construyendo nuestro trabajo social como
a la altura que se merece nuestra profesión, ¿no? Porque es científico nuestra carrera, es por eso que estudiamos en universidades. Cada proyecto, cada iniciativa participativa y cada innovación social contribuye a la construcción de un futuro sostenible para todos los trabajadores sociales. ¿Sí? Dice, esto es la última lámina y con esto vamos a ir ya cerrando. ¿Qué requieren las instituciones del trabajador social hoy en día? Esto es según Torres, quien lo dice en el año 2018, no ha pasado tantos años. Sin embargo, podemos considerarlo. Dice, mejorar la capacidad competitiva de sus recursos humanos. Donde estés, tenemos que ser competitivas. ¿Ok? Bueno, si estamos hablando en el sector salud, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ser competitivas? ¿Cómo es que estamos logrando o no los cambios positivos en nuestros usuarios? Hay ese cumplimiento de meta de atención, pero este cumplimiento de meta está basado en calidad de atención de nuestros pacientes, ¿no? ¿Te estás evaluando? Dice. Puede desarrollar el sentido de pertenencia en los empleados. Trabajo social no se siente ni parte de los espacios de los centros, de los hospitales o instituciones porque no son considerados en los equipos de trabajo, lo cual debilita su identidad al interior de los centros de trabajo. Efectivamente, en muchos centros de trabajo a trabajo social no nos consideran. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar nuestra carrera o reconstruir nuestra carrera y decir, oye, trabajo social hace esto, no solamente ayuda a sacar copia, no solamente es asistente del profesor al lado, no, tú eres $1000 es mucho dinero. doctor salud, tú eres $1000. usuario para, ¿no? Mejorar la productividad, estás mejorando, bueno, el cumplimiento de metas, ¿no? Que nos miden cada mes, ampliar los servicios. Si un trabajador social se va a desarrollar adecuadamente en el servicio de salud, va a generar necesidad de servicio de un trabajador social. Si antes tu población no conocía qué era trabajo social, qué era asistencia social, pero si tú vas a empezar a generar cambios, cumplimiento de metas a través de una atención de calidad, tú vas a ser la más buscada, ¿no? Donde está la trabajadora social, la trabajadora social, la trabajadora social, en fin, ya no vas a poder cubrir toda tu población. Entonces ahí se genera una plaza, la necesidad y la brecha, la atención a los usuarios, ¿ok? Mejorar los procedimientos. Eso quiere decir mejorar los procedimientos siempre. Se solicita un servicio más rápido, reducir la cantidad de la información que se ofrece, modificar los formatos que utiliza. Siempre hay que estar de repente agregándolo, disgregándolo de acuerdo a nuestros usuarios. Siempre hay que aportar algo como profesional. Ampliar la estructura física. Dice, los espacios del hospital, instituciones, oficinas no son suficientes. Para ello es complicado ofrecer los servicios. Dice, el 75% de los programas que se aplican fracasan porque los recursos no se aplican para lo que eran en los resultados del diluvio, ¿no? Eh, Esta parte más que nada lo relaciono de que muchas veces los trabajadores sociales no tenemos espacios adecuados, ¿no? Sin embargo, si tú estás trabajando bien, produces bien, cumples tus metas como profesional, como trabajadora social, ¿quién no te va a querer de repente al menos decir, sí, vamos a gestionar un lugar para ti, ¿no? Porque mereces, ¿no? Como buena trabajadora o como buena profesional. Entonces, es todo lo que he podido compartir con ustedes, estimados participantes. Espero que haya sido de mucho fortaleza en su conocimiento, en su campo laboral. Bueno, si habría alguna pregunta, vamos a dar unos minutitos. Son 8:33. Siempre me paso la hora, por favor, me van a disculpar. Ya estamos ya un poquito tarde. A ver, vamos a dar unos minutitos, ¿ya? Si alguien quiere preguntar. Entonces, por cuestión de tiempo, ya vamos, bueno, creo que no hay preguntas. Les agradezco por estar presentes. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si es que la institución nos permite, claro, desde ya agradeciendo a la institución CICPRO. Muchísimas gracias. Tengan muy buenas noches y feliz fin de semana.
para todos aquellos que ya no trabajan mañana, porque nosotras, bueno, al menos yo todavía trabajo mañana, así que todavía no hay fin de semana. Entonces, buenas noches, cuídense mucho. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ti, Vanesita. Buenas noches, Lili, cuídate mucho.